Amén. Buenas tardes, Iglesia Manantial de Vida. Buenas tardes, Iglesia Universal. Les saluda el apóstol Alberto Palau, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Hoy día vamos a hacer un pequeño resumen de Gálatas hasta lo que hemos visto, porque es muy importante. Hay un capítulo, el capítulo 1, no, el capítulo 1, ese es el 2. El capítulo 1 en su Biblia, por favor. El versículo 1 se usa mucho para un libertinaje ministerial. ¿Ya? El capítulo 1, el versículo 1. ¿Lo puede leer? Amén. Gloria al Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos, ¿hasta ahí? Sí, hasta ahí nomás. Ok. Como hemos visto en ese versículo, aparentemente lo que Pablo está diciendo, aparentemente, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es, yo fui puesto como apóstol por el Hijo, por el Padre, por el Espíritu Santo, y no trabajo ni para hombre, ni por hombre. Yo, de verdad que yo no necesito a nadie. Yo soy Dios y el resto se me somete. Aparentemente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aparentemente el apóstol Pablo lo que nos está enseñando es una insurrección a las autoridades de la iglesia. Un poco raro, ¿no? Porque él es el que ha sido el que nos ha enseñado el diseño eclesiástico, el diseño de iglesia, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros y ya. Ahora, para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo, tenemos que encontrar el sentido de la carta. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos en la carta? Pablo quiere decirnos como prioridad la fuente de su ministerio. No. Quiere decirnos Pablo como fuente de prioridad lo mal que están los Gálatas. Tampoco, ¿no? ¿Qué cosa quiere Pablo? Decirnos como prioridad la vergüenza que pasó Pablo, Pedro, Santiago, Juan. No, esas no son las prioridades, son cosas que él maneja, ¿no? El tema prioritario en el libro de Gálatas, el tema prioritario es rescatar a los hermanos de haber caído de la gracia a la ley. Entonces, yo tengo que entender todo lo que él me escribe en función de la idea principal. O sea, la idea principal es que yo pueda ser rescatado de haber caído de la gracia a la ley. Amén. Pero para poder entender eso, primero vamos a ver algunos versículos, ¿ya? Algunos versículos. Por ejemplo, quiero ver algunos versículos en este sentido, solamente en este sentido. ¿Qué personajes? Esta es una muy buena pregunta para el libro de Gálatas. Dios se le dice al Señor, ¿qué personajes intervienen en el libro de Gálatas? ¿Quiénes son los personajes descritos en el libro de Gálatas? ¿Quiénes son las personas, sus categorías, su posición y su descripción en el libro de Gálatas? ¿Quiénes son los que están siendo tratados en el libro de Gálatas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 1 que usted ha leído, mi querida hermana, que está siendo Pablo. El primer personaje que se ve es Pablo, como apóstol. Pero hay algo curioso, es Pablo apóstol y los hermanos, y todos los del versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, no está solo Pablo, está también todos los hermanos que están con él. Debe estar Silas y todos los hermanos que estaban con él en el ministerio, porque él tenía un cuerpo ministerial con el cual estaba trabajando, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, el primer personaje es Pablo, el segundo personaje es los hermanos, ¿ok?
el tercer personaje que vemos es la iglesia en Galacia. Es el primer personaje que vemos. El cuarto personaje que yo veo está en el versículo 3 y 4. ¿Puede leer el versículo 3 y 4, por favor? Ahí veo otro personaje. Sí, del 1. Amén. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, ¿cuál es el siguiente personaje que vemos ahí? El Padre. Al Padre. ¿Y el siguiente personaje que vemos? Se dio a sí mismo nuestros pecados, Jesucristo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. O sea, hay dos personajes en esos versículos, Cristo y el Padre. O sea, podemos ver que está descrito Pablo, los hermanos que están con Pablo, las iglesias, Dios el Padre y Cristo. Ahora, vamos al versículo 7. ¿Puede leer el versículo 7? Amén. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea, hay otro personaje. Está Pablo, los hermanos con Pablo, están las iglesias, está el Padre, está el Hijo y los que perturban. Trayendo otro evangelio aparentemente. Pero Pablo dice no es otro evangelio. Para perturbar. O sea, hay gente dentro de la iglesia en Galacia que son los que perturban. ¿Estamos claros? Ahora, versículo 18, por favor. Amén. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, el siguiente personaje es Pedro, el apóstol. ¿Con quién permaneció? 15 días. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Otro personaje, Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ok? Versículo del capítulo 2, pero en esa misma versión, léalo. Y después vamos a entrar a la otra versión. En el capítulo 2, el versículo 1, ¿qué dice? Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Qué dice de Tito? Siga leyendo. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, ahí está Bernabé, está Tito y hay otro personaje más que se ve en esos versículos. Son los gentiles. Ajá. Amén. Ahora quiero que lea por favor el versículo 4 y el versículo 5. Ya. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para que nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ok, ¿qué otro personaje? Los falsos hermanos. Los falsos hermanos. Entonces vamos a recapitulizar. Está Pablo descrito, está los hermanos que están con Pablo, la iglesia, después está el Padre, está Cristo, están los que perturban, que son los judaizantes, está el apóstol Pedro, está Jacobo, está Bernabé, está Tito, están los gentiles, los falsos hermanos. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace sección de personas. Quiero que ese versículo lo lea en la hojita que le he dado del capítulo 2. Acá. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. Versículo 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada,
porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Ok, podemos ver que hay otro tipo de personaje, los líderes de la iglesia, lo dice literalmente. Entonces, cuando Pablo dice, yo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, ¿a quién se supone que se la está mandando? ¿A quién se supone que le está aclarando y le está diciendo, no soy puesto por hombres? ¿Al Padre? No creo. ¿A Cristo? No creo. ¿Se le está diciendo a Pedro? ¿A Jacobo? ¿A Bernabé? ¿A Tito? ¿O a los que perturban? A los que perturban. Amén. A los que estén en claro. O a los falsos hermanos. Y Y también a los falsos hermanos. Entonces, lógico, yo tengo problemas en la iglesia, yo no voy a atacar a mi liderazgo. Yo no voy a decir, oye, tu liderazgo que me estás ayudando, hermana Sonia, usted que está trabajando juntamente conmigo, usted tiene que entender que yo mismo soy. No tengo que decirle eso, porque usted está trabajando conmigo. Pero si hay falsos hermanos y hay judaizantes, ¿qué es un judaizante? Es aquel que trae un evangelio diferente. El judaizante es aquel que mezcla la gracia con la ley o la ley con la gracia. Entonces, a esos hombres, yo como ministro le diría, mira hermano, a mí, mi mensaje apostólico no tiene nada que ver con los hombres, ni con los gentiles, ni con los falsos hermanos, ni con los falsos líderes, ni con los judaizantes. No tiene nada que ver con ustedes, hermano. Yo soy puesto por Dios y mi mensaje es estrictamente de Dios. 14 años me la pasé en la presencia del Señor y después fui a consultar con el apóstol Pedro. Ahora, ¿usted cree que en esa conversación que hemos leído, que tiene con el apóstol Pedro, en esa conversación se ve disputa? Pues vamos a leer el capítulo 2, pero leer en la NTV, por favor, desde el versículo 1. En este. Sí. En el 2. Sí. Luego, 14 años más tarde, Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, también vino. Fue a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran conocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Si yo soy un hermano que le estoy diciendo a los apóstoles, le estoy diciendo, mira, yo fui puesto por hombres, o sea, tu opinión a mí no me importa, ¿para qué voy a escribir que me presente ante Pedro y ante los líderes de la iglesia a contarles lo que yo estoy predicando? Sigamos. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. Me interesa saber que lo que yo estoy predicando está de acuerdo con los apóstoles que tuvieron con el Señor. O sea, no estoy haciendo lo que me da la gana, lo que estoy haciendo es querer consultar con aquellos líderes que están en reconocimiento el mensaje que estoy dando y si está acorde con el mensaje. Pablo no está haciendo un abuso de autoridad ni de poder, ni está diciendo, yo hago lo que yo quiero y acá todo el mundo me obedece porque yo recibí la unción y porque soy apóstol. No, se está yendo a consultar. Sigamos. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles. Estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Entonces no es que Pablo dice, no, yo soy apóstol, yo soy esto, yo fui por... Y la opinión de Pedro, Santiago, Bernabé, me importa un bledo. No está diciendo eso, está diciendo todo lo contrario. La opinión de ellos me fue tan importante porque yo no quería pensar de que corrí en vano, de que he trabajado por gusto.
Más bien al contrario, después de que yo en un estado de humildad he hablado con los que tienen cierta reputación, ellos me han dado la diestra en señal de aprobación. Y eso debería ser así. Así es. Pero no está pasando. No. ¿Me dejo entender? ¿Cómo un versículo de la palabra se puede usar para la rebeldía? ¿Cómo Satanás puede usar un versículo de la palabra para incitar a la rebelión? En ningún momento el apóstol Pablo está diciendo, sí, ya a mí me importa un pepino la opinión de los demás. No está diciendo, al contrario, está contento, está feliz, está tranquilo, porque él temía, dice. Pero ahora estoy tranquilo, me dieron la señal de aprobación, me han aprobado. Amén. Y la señal de eso es que ni siquiera Tito, con ser griego, fue obligado a ser... O sea, dentro de lo que acabamos de leer, si ponemos a los personajes que hemos visto, ¿quiénes son los que traen problemas? Los falsos hermanos. Y los judaizantes. Donde Pablo está diciendo, Pedro, Bernabé y estos de acá, están de acuerdo conmigo, y es más, ellos no han obligado a que Tito se circuncide. Y eso que Tito, siendo mi ayudante, es un griego. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 4, por favor. Acá. Sí, sí. Ahí dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. O sea, ahí se puede ver de que Pablo está divorciado del apostolado de Pedro, de Santiago. ¿Está divorciado o está haciéndose lejos de aquellos falsos hermanos que se metieron a ver la libertad en lo que ellos andaban, ¿no? Claro, más en eso. Sigamos. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. ¿Está hablando en plural o está hablando en singular? No está diciendo, hey, yo soy acá el héroe, yo soy el ungido, yo soy el llamado, yo soy el apóstol, y yo no me doblegué ante estos. No está diciendo eso. Él se está haciendo uno con Pedro, con Bernabé, con este, con el otro, se está haciendo uno y está diciendo, mira, nosotros no nos hemos doblegado, no hemos agachado la cabeza, no nos hemos puesto a favor de los judaizantes, falsos hermanos que han venido a dividir la iglesia. Siga por favor el versículo 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actúa por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actúa por medio de mí, apóstol a los judíos. Acá hay un problema, ¿no? O sea, acá hay un problema. ¿En verdad Pedro necesita ser aclarado? ¿En verdad Pablo necesita desligarse de Pedro? No. La iglesia necesita saber de que Pablo era tan apóstol como Pedro. La iglesia es la que necesita saber de que Pablo era tan usado como Pedro por el Espíritu Santo. El problema no es el liderazgo, el problema es la iglesia que estaba escuchando a falsos maestros y que los estaban derivando hacia una corriente de suicidio al caer de la gracia a la ley. Entonces lo que Pablo está diciendo, entiéndame, mi mensaje, los apóstoles de cierta reputación, en la cual su reputación a mí no me afectó para nada, ni positivo ni negativo, no me ha afectado, no han agregado nada a mi mensaje porque mi mensaje está completo, el Señor me lo reveló. Entonces yo no necesito ningún maestro judaizante que venga a completar el evangelio que estoy predicando. Partiendo de que el problema no es Pedro, Jacobo, Juan o Bernabé o ellos no son el problema. El problema es los que perturban.
¿Y quiénes son los que perturban? Los falsos hermanos, los judaizantes. Esos son los que perturban, porque yo no veo que ningún mensaje de Pedro sea perturbador a la iglesia. He leído la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, y yo no veo cartas perturbadoras. Ahora, ¿qué es un perturbador? ¿Qué es alguien que es un perturbador? Un perturbador, un hermano perturbador, es aquel que, fastidiado con la situación en la que se encuentra, quiere convencer a los demás de que sigan en su camino. Y normalmente lo que hacen es traer conflictos emocionales con el liderazgo. En este caso fue conflictos emocionales con el liderazgo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba siendo atacado en su liderazgo, por lo tanto a la iglesia le tienes que explicar y decirles: yo soy tan apóstol como Pedro. El mismo que actúa en Pedro es el mismo que actúa en mí. Dios no hace excepción de personas. Dios no dice esto o aquello. Entonces, el asunto de los que perturban es ese, ¿no? O sea, yo vengo con mi malestar, con mi herida en mi corazón, con la enfermedad de mi corazón, y quiero que me sigan, pues quiero tener prosélitos, quiero hacer proselitismo de la maldad de mi corazón. Entonces comienzo a convencer a la gente de que los hermanos en el liderazgo están equivocados, que ellos son los que están cometiendo errores, que ellos son los que están haciendo esto, están haciendo el otro. Perturbo, o sea, hay un hermano que está en paz, está tranquilo, está en su primer amor con el Señor, y viene un perturbador y le dice: sí, hermano, todo es lindo, tú y Cristo, claro, tú y Cristo, pero mira al apóstol, mira al pastor. Entonces lo saca de su comunión con Dios en una sanidad de corazón para ponerlo en una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La rebelión, el malestar, el reniego, el chisme, la habladuría, ¿Me dejo entender? Ese es un perturbador. Utiliza, inclusive, yo he visto, ¿no? O sea, no voy a hablar mal de ningún pastor, no voy a mencionar nombres, pero he visto pastores que predican desde el púlpito en contra de la Iglesia Universal. En contra de la Iglesia Universal. O sea, la Iglesia Universal podrá estar de cabeza, pero si nosotros somos como Dios, entendamos esto: si nosotros somos como Dios, la respuesta a Balaam y a Balac va a ser: yo veo a Israel hermosa y preciosa. Yo veo a la iglesia hermosa y preciosa. Porque eso es lo que Dios le respondió a Balaam y a Balac. Un perturbador es aquel hermano que quiere meternos en un coche viejo, donde no está el espíritu. Claro, vamos a tener sensaciones en un principio de alegría, como la visión que usted tuvo. Muy buena. Muy buena. Al principio vamos a tener, pero el Espíritu Santo no está ahí, porque es un coche viejo. Ahora, ¿por qué es un coche viejo? Porque es del viejo hombre.